Muy buenas, vamos a empezar ahora con los tipos de flores que tenemos en las plantas más comunes usadas en nuestros cultivos, en nuestros jardines. Tenemos, por ejemplo, la primera definición, lo que es una flor simple y lo que es una flor compuesta. La flor simple es aquella que solo termina al final de una rama en una flor, como es el caso de las rosas y las amapolas. Y las flores compuestas serían aquellas que son un grupo de flores en una misma rama. Esas flores están dispuestas de diferentes formas y vamos a ver los diferentes tipos. Si las tenemos a los lados de un raquifloral, tenemos la espiga. Una cima es como una especie de candelabro acabado en esos botones florales. Un amento es un raquifloral y muy juntitas esas flores. Un capítulo, como por ejemplo los girasoles no es una flor, es una inflorescencia que aquí señalada, son pequeñas flores dentro de una gran bandeja y rodeada por esos pétalos y esos sépalos que son las hojas modificadas, como ya hemos visto. Floraciones o flor compuesta en racimos es muy parecida a la espiga, lo que pasa es que están al final de un pequeño tallo que sale de ese raquifloral. El corimbo, al igual que la cima, igual que la umbela, las umbelas compuestas, son ramificaciones de esos raquiflorales en forma de candelabro. Si nacen alternas son corimbos, si nacen del mismo punto son umbelas, si no se dividen son los corimbos, si se dividen son las cimas, y las panículas ya sería una gran mezcla, pues por ejemplo una espiga con forma de racimo, ¿no? Por eso se le llama panícula, es una especie diferente de floración compuesta. Una vez que hemos visto los tipos de flores, vamos a ver los tipos de frutos y adentrarnos un poquito más en qué es el fruto. El fruto no es otra cosa que el ovario fecundado y maduro que va a contener la semilla. ¿Y la semilla qué es? Pues el óvulo fecundado por el grano de polen. La principal función del fruto es la de protección y dispersión de las semillas. Nos va a ayudar a dispersar esas semillas, a garantizar la supervivencia de esa especie y a la vez pues puede servir también de un pequeño reservorio de sustancias nutrientes que ayuden a esas semillas en los primeros estadios de su vida. La primera clasificación de los frutos es muy sencilla. O son frutos secos o son frutos carnosos. ¿Cuáles serían los carnosos? Evidentemente los que tienen una especie de pulpa que es jugosa en su maduración. Si esa pulpa es seca, alrededor de la semilla o semillas, son frutos secos. Como frutos secos tenemos la avellana, los cacahuetes, las pipas, las bellotas, las castañas, y los frutos carnosos pues serían en sí los que nosotros conocemos como fruta. El melocotón, el melón, la naranja. Avanzando hacia adelante también los podemos clasificar por el número de semillas. Si solo tienen una, serían monospermos. Y si tienen muchas, serían poliespermos. Monospermo, ciruelas. Poliespermo, sandía. A ver si se les viene a la mente otro ejemplo de fruto monospermo y fruto poliespermo. Otra clasificación de los frutos es según se abra ese fruto para la dispersión de las semillas o no lo haga. Si son frutos que se abren en la maduración para que salten las semillas, estamos hablando de los frutos dehiscentes. Si no se abren en la maduración, tenemos los frutos secos, frutos indehiscentes. Pueden ser frutos secos o carnosos. Cuidado. Como frutos dehiscentes vemos todos estos. Muchos de ellos probablemente no los conozcan. Esto, por ejemplo, es la amapola. Una vez seca ese ovario, no llega a ser carnoso, sino se queda una cápsula. Algunos lo recordarán porque se ha cogido, se le hace un pequeño agujerito arriba, se le quita esta tapa y tenemos un silbato. Bueno, eso es cosa de viejo. Los indehiscentes, los que no se abren, pues vemos nueces, bellotas, la granada, la flor de la granada. Es un fruto carnoso y estos son frutos secos. Para resumir en sí la clasificación de los frutos, hemos hablado que hay frutos simples y frutos compuestos. Los frutos simples pueden ser carnosos y pueden ser secos. Y si son frutos secos, pueden ser indehiscentes y dehiscentes. Los frutos compuestos, a su vez, pueden ser agregados o pueden ser frutos múltiples.
Adelantamos un poquito más en el tema de morfología y vamos a ver qué es la semilla. Pues la semilla es un embrión de una planta. Normalmente es un embrión que está en un estado latente. Puede estar en el estado latente durante muchísimos años. Hay semillas que pueden estar 10, 20, 30, 40 años en el terreno y seguir vivas. Nosotros pensar que están muertas, que no hay nada en el suelo, y desde el momento que se dan las condiciones adecuadas, pues germina otra vez unas nuevas plantas. Centrándonos en las partes de la semilla, está compuesta normalmente por tres partes, lo que es el embrión, que sería esta parte de aquí. En las angiospermas vemos que en las gimnospermas es un poquito diferente. Después tiene un tejido de reserva, que es el que va a alimentar a ese pequeño embrión en sus primeros momentos, que es el endospermo. El endospermo sería toda esta parte, el cotiledón, como nosotros lo hemos conocido. Y esto sería, en la gimnosperma, ese endospermo. Tendríamos el tegumento, que es esa cubierta exterior, que nos va a actuar como defensa y protección de la semilla, que es similar en las angiospermas y las gimnospermas. Vamos a dar un pequeño repaso en general de las plantas de cultivo. Ya hemos visto la morfología de las plantas y ahora vamos a centrarnos ya en plantas que conocemos. Verán que en estos apuntes les he puesto el nombre científico, el nombre común, como los conocemos normalmente aquí en Canarias, y la familia. Familia para irnos ambientando un poquito en lo que es la botánica de las plantas. En todos ellos aparece sus requisitos de agua y sus requisitos de abono, tal como los conocemos hoy. Cuando veamos más a fondo el tema del abonado, veremos que esas necesidades bajas o altas o medias de abono, dependiendo del tipo de abono que vayamos a emplear o el tipo de agricultura o jardinería que vayamos a emplear, pues carece un poquito de sentido. Pero lo que sí está claro, bueno, es el consumo del agua. Empezando por la selga, tenemos que son plantas que necesitan un consumo medio de agua y no tiene tantos requisitos de abono. Los ajos, para su cultivo, son cultivos de poco consumo de agua y de abono. Sin embargo, la alcachofa, por ejemplo, sí tiene ya un consumo bastante medio de agua. Vemos que esto es una planta que se cultiva por su parte subterránea, que es de aspecto más bien seco ya. Si nos fijamos un poquito en la planta, cuanto más carnosa, más necesidad de agua tiene y también de abono. Comparar, por ejemplo, el ajo con la selga, vemos que el consumo de agua entre uno y otro es diferente. Si hablamos de ajos secos y ajos tiernos, vemos que también el consumo de agua es el mismo para los dos, pero estos son plantas que requieren un poquito más de nutrientes. Es verdad que aquí consumimos los tallos y no la parte subterránea. En las alcachofas consumimos el fruto. Cuanto más consumamos partes de tallo, de hojas o de fruto, normalmente en general son más altos los requerimientos de agua para su cultivo. Vemos ahora plantas como el apio, como la berenjena, como el brócoli, como la calabaza, como el calabacín, plantas que consumimos por sus hojas y por su fruto. Vemos que todos son de consumo de agua alto y requerimientos de abonados altos y medios altos. Tenemos una planta que se nos ha colado aquí de consumo subterráneo, y la parte subterránea, que tiene un requisito alto de agua y medio bajo de nutrientes, de abono. Bueno, poquito a poco, no hay una generalidad para las plantas, nos vamos a dar cuenta que es importante conocer muy bien lo que vamos a cultivar. Cultivos como la cebolla, como la coliflor, como la escarola, como la col, la espinaca. ¿En qué se parecen? Pues bueno, salvo la cebolla y el ajo, que son cultivos de consumo subterráneo, el espárrago, cuidado porque hay que aporcarlo y se consume el espárrago que está por debajo del suelo. Lo único que sobresale son las puntas. Son consumos bajos de agua, consumos medios bajos de abono, pero todas las coliflores, coles, escarolas, volvemos otra vez a lo mismo, plantas que nos consumimos la hoja, la flor o el fruto, van a tener altos rendimientos. Son lo que se llaman las hortalizas, para irnos ambientando en la terminología. Si nosotros vemos
Ahora que tenemos garbanzos, que tenemos guisantes, que tenemos judías, ahí consumimos vaina o la semilla de la vaina. Los requerimientos de agua y de abono son bajos. Tienen una cosa particular estas leguminosas que vemos aquí junto con las habas. Nos van a aportar un mayor contenido de nitrógeno al suelo, porque son plantas que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Sin embargo, las umbelíferas, el hinojo y la lechuga, es verdad que consumimos las hojas y consumimos el tallo, vemos cómo cambia el agua, el consumo de agua es bastante más alto que las leguminosas y tienen altos requerimientos de abono para poder producir esa materia que tanto nos gusta a nosotros consumir. Bueno, tener en cuenta que en las rotaciones de cultivo, que es un concepto que iremos viendo poco a poco, es muy importante tener siempre plantas de la familia de las leguminosas que son plantas que requieren poca agua y poco abono y nos aportan mucho más de lo que nosotros le damos a ellas. Familia de las crucíferas, gramíneas, solanáceas. Aquí tenemos una gran mezcla. Si nos fijamos un poquitito, el millo necesita agua, el pimiento necesita agua, el pepino necesita agua. Pues bueno, una mezcla de pimientos, pepinos, millos en el mismo bancal, por ejemplo, iría bastante bien porque los requisitos tanto de nutrientes como de agua son similares. Son conceptos que vamos a ir sacando de estas tablitas de comparación para saber qué podemos poner junto, porque uno si tiene un alto requisito de agua y la otra tiene baja, la cosa va a ir mal. Si regamos en exceso, echamos a perder la planta que necesita poca agua. Vamos a intentar viendo en la práctica sobre todo qué plantas nos van a ir bien y siempre es bueno recordar que en estos apuntes tenemos la información suficiente para en caso de duda consultarla. Volvemos otra vez aquí, papas y nabos, ¿podemos ponerlas juntas? Sí, porque los requisitos son bastante similares. Sí es verdad que la papa consume mucho más nutrientes que el nabo, pero puede vivir a expensas. En un cultivo de papa podemos sembrar nabos porque pueden ir bastante bien. ¿Cuál es el problema? Que las dos son plantas que van a consumir nutrientes en la misma zona, la subterránea. Por lo tanto, ese es otro concepto que trabajaremos en las asociaciones y rotaciones de cultivo un poquito más adelante para ver cómo conjugar este tipo de plantas. Rábanos, puerros, remolachas. El tomate lo dejamos en blanco. ¿Por qué podemos dejar el tomate en blanco? ¿Por qué no hay información? Bueno, es muy sencillo. El tomate, a día de hoy, el cultivo está avanzando muchísimo en la zona nuestra de Canarias y estamos trabajando en el tema de hidroponía. Entonces, un poquito ver cómo en hidroponía, que es un cultivo en agua, o un cultivo sin suelo, o utilizamos mucha agua o poca, poner el requisito, pues un poquito quedarse mintiendo a la gente. El consumo de abono, yo les digo que es medio alto. Es un fruto consumible, es una planta muy agradecida, de altísima producción y consumo a día de hoy, tanto industrial como fresco, en ensalada, en salsa, bueno, infinitas variedades y es un mundo muy complejo y muy especializado. Por eso, en parte lo hemos dejado en blanco. El resto de los cultivos que vemos ahí es una gran mezcla de cultivos que se consume en la parte subterránea, el tallo, subterránea, la fruta, subterránea. Si nos fijamos solo en los que vamos a consumir la parte subterránea, rábano, zanahoria, remolacha, tienen unos requisitos de agua de medios altos. O sea, necesitan agua, necesitan engrosar esa raíz, ese órgano subterráneo para poder almacenar sustancias de reserva y nosotros consumirla. Los requerimientos de abono son medios, altos y bajos. El truco para conjugar estas plantas es, ya les comento que el rábano es un comodín. El rábano es un cultivo que nosotros solemos poner dentro de otros para tener una pequeña aceleración del suelo. Sacamos un producto que no tiene normalmente mucha salida, no es muy comercial que digamos, pero sí es un cultivo de acompañamiento que nos va a facilitar el trabajo del suelo, nos va a facilitar una cobertura del suelo muy rápida, tener las primeras cosechas, tener esa práctica del manejo de los bancales y las asociaciones de cultivo.